Buenas noches, estimados colegas. En esta oportunidad vamos a presentar lo que es el gestor de bases de datos PostgreSQL. Somos el grupo E y vamos a posteriormente informarles sobre nuestros integrantes. Nuestra asignatura es la clase de bases de datos 2. Nuestro catedrático es José Francisco Paguaga. Y los integrantes del grupo somos Cindy Marisol Martínez, Ronald Evelio Alvarenga Ortega, Emilio Cárdenas, Fabiel Cruz Aguilar, Julio César Torres, Alan Mauricio Hernández Galindo, Fabricio Gerardo Ávila y su servidor Lenin Antonio Alvarenga Ortega. Vamos a conversarles un poco de lo que es la historia. El sistema de gestión de bases de datos PostgreSQL, también llamado Postgres, tiene su origen en el año de 1982, como un proyecto desarrollado en la Universidad de Berkeley, denominado inicialmente Ingress. Este proyecto fue liderado por Michael Stonebaker y fue uno de los primeros en tratar de crear una base de datos relacional. Ingress fue la base para otro proyecto iniciado por Stonebaker en 1985 llamado Postgres. Durante 9 años se desarrollaron 4 versiones comerciales de Postgres hasta que en el año de 1994 el grupo de desarrolladores que lo habían llevado a cabo se disolvió. En 1996 decidieron cambiar el nombre del programa, de tal manera que reflejase la principal característica del programa. Esto es, la utilización del lenguaje SQL, así es como surgió su nombre definitivo, y que mantiene hoy en día. PostgreSQL en 1997 fue lanzada la primera versión comercial de PostgreSQL y desde entonces hasta el día de hoy muchos otros voluntarios han participado en el desarrollo del motor y mejorado sus características. ¿Qué es el PostgreSQL? A grandes rasgos, PostgreSQL es un gestor que trabaja con bases de datos relacionales y que está orientado a objetos. Se trata de un programa de código abierto u open source, es decir, que no está bajo el control de ninguna compañía en particular, sino que cuenta con una comunidad de desarrolladores que trabajan en mejorar el programa de forma desinteresada. PostgreSQL es un sistema considerado como empresarial. Tratándose de la aplicación de bases de datos más avanzado de código abierto, este podría utilizarse por su funcionalidad y potencia como reemplazo de otras bases de datos comerciales, incluso del poderoso Oracle. Hasta cierto punto, resulta extraño que no sea el más popular. Esta condición que ostenta MySQL, PostgreSQL tiene 2 ventajas fundamentales. Primero, en lo que respecta a su funcionalidad y capacidad de trabajar con mayores cantidades de datos, pero también en lo que respecta a su licencia. MySQL tiene una licencia dual, lo que significa que para proyectos comerciales habría que pagar por su uso. Sin embargo, PostgreSQL tiene una única licencia totalmente abierta para cualquier uso. Buenas, tengan todos un muy cordial saludo. Mi nombre es Fabricio Ávila y yo les voy a hablar acerca de las funcionalidades de PostgreSQL. Tenemos como primera instancia pues el almacenamiento seguro de datos y esto pues verdad nos puede ayudar a estar tranquilos, ya que es uno de los gestores de bases de datos más seguros, ¿verdad? Tenemos el análisis del rendimiento y esto también nos ayuda a nosotros, ¿verdad? A poder estar evaluando periódicamente nuestra base de datos para ver cómo anda, ¿verdad? Tenemos autorizaciones basadas en roles, tenemos controles o permisos de acceso. Estos controles o permisos de acceso, para la redundancia, nos ayuda bastante, ya que pues los datos que se almacenan pueden llegar a ser muy importantes, ¿verdad? Y no cualquier persona puede tener acceso a ellos hasta cierto punto, ¿verdad? Tenemos conversión de bases de datos, copia, seguridad y recuperación, pues también nos ayuda bastante porque pues a veces suelen pasar accidentes, ¿verdad? Y pues podemos llegar a borrar nuestra base de datos, pero aquí tenemos un respaldo, ¿verdad? Una recuperación.
procesamiento analítico en línea, recuperación de datos, registro de eventos, sincronización de datos y por último tenemos la transformación de datos. Ahora les voy a hablar un poco acerca de las características de PostgreSQL. Pues consiste en un gestor, ¿verdad?, de base de datos, como ya antes lo mencionábamos, relacionales. Soporta diferentes tipos de datos y está orientado también a objetos, ¿verdad? Es de código abierto, es decir, que cuenta con una comunidad de desarrolladores pues que implementan, ¿verdad? Mejoras, resuelven errores de forma altruista. Emplea un lenguaje SQL basado en el estándar ISO y IEC. Por ello, permite importar consultas, códigos de script de otras bases de datos. Es aquí donde hablamos de la conversión de bases de datos. También se caracteriza por ofrecer una gran escalabilidad vertical. Pues esto también nos ayuda bastante, ya que podemos esperar mejoras, ¿verdad? Frecuentemente. Cumple con el modelo ACID, es decir, los datos almacenados cuentan con las características de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Ofrece opciones que otras bases de datos no tienen, como la posibilidad de crear tablas heredadas, esquemas o triggers. Pues no solo permite crear procedimientos en el lenguaje SQL, sino que también permite utilizar otros lenguajes de programación como Python o Py. Permite definir datos que el programa no soporte de serie, ¿verdad? Era lo que hablábamos, pues que tiene una gran varianza pues, en lo que es la base de datos. Se pueden añadir nuevas funciones o extensiones desarrolladas por terceros o incluso por uno mismo. También ahora les voy a hablar un poco acerca de los requisitos de instalación, ¿verdad? Pues PostgreSQL pues no es de los que pide tanto, ¿verdad? O nos exige tanto en nuestro hardware. Solo pide 512 megabytes de memoria RAM. Pues eso es poco, ¿verdad? Para lo que otros softwares nos exigen. 1024 megabytes de máquina virtual. Solamente nos pide 1 gigabyte de espacio de disco duro. Y pues con respecto a los sistemas operativos, pues podemos ver que tiene Windows, Linux, Mac iOS y Unix, ¿verdad? Y pues con respecto a la arquitectura del sistema, pues está para 32 y 64 bits. Y el requisito último, pues podemos ver que es el protocolo de red TCP/IP. Reducción de costos. Al ser de código abierto, PostgreSQL no cuesta nada. No hay tarifas de licencia y es de uso totalmente gratuito. No hay que preocuparse por los costos de licencia, problemas contractuales y tratar con un producto de alto presupuesto. Se encuentra disponible para usted cuando lo desee y como lo desee. Como muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollo de PostgreSQL no es manejado por una empresa o persona, sino que es dirigido por una comunidad de desarrolladores que trabajan de forma desinteresada, altruista, libre o apoyados por organizadores comerciales. Dicha comunidad es denominada por sus siglas el PGDG, PostgreSQL Global Development Group. A su vez también tenemos los que son los proveedores regionales. Ahí, como se ve, tenemos aproximadamente 10 proveedores principales y uno de los más importantes a nivel mundial es el Second Quadrant. Gracias por su atención.